Diego. A vos, María, hasta luego. Hasta luego. Y es una jornada de protestas de medidas directas de las distintas ramas de camioneros. Vamos a ver cómo impacta esto, porque una de las ramas de camioneros también es recolección de residuos, tiene que ver además con el clearing de los bancos, la provisión de los supermercados, etcétera. Sí, a ver, vos lo que tenés ahí es que en esta época del año impacta mucho más en lo que tiene que ver con algún tipo de servicio de las ramas de camioneros que con alimentos. ¿Por qué? Porque los supermercados en general se sobreestoquean en esta época porque se incrementan las ventas. Ahora, lo que va a sufrir, obviamente, es la recolección de basura, por ejemplo, o el clearing bancario. Ahí lo que tenés es que la discusión con camioneros tiene que ver con la paritaria. El gremio está pidiendo un aumento de arriba del 7%. Diciembre, enero, febrero, sí, más el bono que ellos tradicionalmente negocian para fin de año, ¿no? Que sí, es este bono de 650.000 pesos están pidiendo. Sí, el bono educativo, que lo pide a fin de año. Vamos a hablar con el hombre que más sabe de paritarias en la Argentina, es investigador del Instituto de Estudios de la CTA, Luis Campos. ¿Cómo andás, Luis? Buen día. ¿Qué haces, María? ¿Cómo estás? Bien. Gracias por la presentación. Sí, no, además te seguimos en redes. Yo cada vez que me quiero informar lo busco a Luis y ahí informó sobre la paritaria. A ver, el gobierno está queriendo, digamos, el salarios es un precio de la economía, está queriendo llevar la inflación por debajo del 2 o alrededor del 2%, sostenerla ahí, con lo cual no quiere convalidar paritarias que vayan por arriba del 2%, incluso del 1%. Hay algo de eso, va un poco en contra del discurso de que en realidad esto es un acuerdo de privados, que el gobierno no tendría por qué meterse. De hecho, tanto camioneros como sanidad, que son los dos sectores más grandes que están en esta situación ahora, son acuerdos que en algún caso hasta se dice que ya está firmado entre algunas cámaras patronales y el sindicato, pero efectivamente el gobierno está planteando algún intento de dar una señal para adelante de no convalidar aumentos salariales como los que veníamos teniendo en estos meses, que ya venían siendo descendentes. No estamos en una época de aumentos salariales del 7-8% mensual como podíamos tener hace 6 o 7 meses. Todas las paritarias que se vienen firmando están planteando aumentos entre el 2 y el 4% por mes en estos últimos meses. No hay paritarias que vayan mucho más allá de enero, ya firmadas, porque otro escenario también es que venimos con paritarias cortas. Si bien a principio de año veníamos negociando mes a mes, ahora estamos negociando acuerdos bimestrales, trimestrales, pero todavía son paritarias relativamente cortas, y ahí hay un tire y afloje que no es la primera vez que sucede, tampoco es para asustarse mucho, pero el gobierno parece estar con una posición bastante fuerte de querer bajar el ritmo de incrementos nominales de los salarios. Luis, para tomar de referencia comercio, que es la más grande, ¿no? ¿Cómo está comercio hoy? ¿Y cómo cierra el año contra la inflación? Linda pregunta, porque si hacemos la evaluación anual de las paritarias, el escenario es muy heterogéneo. Tenés algunas ramas que le ganaron a la inflación, es decir, que el salario de convenio en noviembre estuvo por encima del salario de convenio de noviembre del año pasado, descontada la inflación, obviamente. ¿En qué rama? Por ejemplo, estaciones de servicio, químicos, entidades civiles y deportivas, aceiteros. Digo, todas esas, incluso con aumentos en torno al 15% en términos reales. Son aumentos importantes. Comercio es del sector privado la que más perdió. Estamos hablando de una caída del 8% en términos reales, es decir, el salario nominal descontada la inflación, y eso es muy importante porque es la paritaria que comprende a la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras. La otra grande que perdió contra la inflación es construcción. Comercio y construcción quedaron por debajo. Que son dos sectores de la economía muy golpeados, ¿no? O sea, vos decís, en la actividad económica la construcción cayó a lo largo del año y el consumo está muy afectado. Entonces, seguramente hay alguna relación, ¿no? En eso. ¿Construcción cuánto cayó, Luis? Construcción está cayendo un 4%, en términos reales, noviembre contra noviembre. Claro. Siempre estamos hablando del sector privado. Si metemos el sector público en la discusión, ya ahí es otra la ecuación. El sector público está con caídas entre el 15 y el 25% en términos reales, según sectores nacionales, provinciales, algunos poderes, pero está ahí con un retroceso salarial mucho más fuerte. ¿Y en cuánto quedó el comercio de punto de partida?
de comercio inicial, a ver, no lo tengo a mano, pero- estaba ya casi llegando a los 900.000 pesos brutos. Más o y habría menos. que ver. Sí. Sí, y ahí también depende cada rama, porque no es lo mismo el convenio general de comercio del 130 que, por ejemplo, el convenio de call center, que tiene un salario inferior. Y también hay muchos trabajadores y Ahí va. trabajadoras comprendidos en la rama call center que tienen un salario inicial un poco más bajo. Claro, estamos charlando con Luis Campos, especialista en estos temas, como verán. Una última, Luis, ayer no hubo acuerdo con el tema del salario mínimo. El salario mínimo el gobierno lo dejó atrasar a propósito. Antes se usaba como referencia para el pago, por ejemplo, del plan Potenciar Trabajo. O sea, estaba atado el plan que cuando aumentaba el salario mínimo aumentaba eso. Eso lo desligaron, ¿no? Y además dejaron el salario mínimo está 70% abajo de cuando arrancó el año, ¿no? Están 270.000 pesos. Está un 30% Ah, abajo. mira. Como arrancó el año. Sí, Ok. una caída del 30% en términos reales es muy fuerte. Sí. De hecho, estaba haciendo las cuentas un 55% abajo en términos reales. Ha perdido más de la mitad del poder adquisitivo en comparación con 2015. A ver, el salario mínimo vital y móvil está, te diría, en el peor momento desde los años 80, Claro. incluso peor que en los años 90. Ujú. No solo en términos reales, es decir, contra la inflación, sino en términos de el impacto que tiene sobre el resto de los salarios. En los 90 el salario mínimo era más o menos, y eso estaba muy estable, el 25% del salario promedio de la economía. Ujú. Hoy está abajo del 20%. Claro. ¿Esto qué significa? Que los salarios más bajos de la economía no tienen piso. No tienen piso, claro. Pues se supone que el salario mínimo es como una referencia que decís, abajo de esto no puedes estar. Si el piso está tan en el subsuelo, lo que te plancha mucho es el salario de los informales, el punto de partida. ¿Cuánto Sí, es? Incluso, Sí, incluso el salario de muchos formales. claro. No quiero meterme con el sector prensa, que es uno de los sectores más castigados, pero mira, si el salario mínimo hubiera seguido a la inflación desde el 2015 hasta la actualidad, Ujú. hoy el salario mínimo sería más o menos 650.000 pesos. Claro. El salario de convenio de un redactor de prensa, de convenio de prensa, en diciembre no llega a los 500.000 pesos. Después en cada sector, en cada medio, eso puede Claro. estar superado por adicionales de cada empresa. Pero Claro, el salario de convenio Ujú. está alrededor de 500.000 pesos contra un salario mínimo que si hubiera seguido la inflación desde 2015 Claro, hasta tendría ahora que estar estaría en Qué 650.000. bárbaro. Eso te muestra cómo el piso, al ser el piso cada vez más bajo, eso le saca cualquier garantía a sectores formales. El otro gran perjudicado por esto es casas particulares, que en general está mirando el salario mínimo como punto de referencia, Claro. y si el salario mínimo no crece, el salario de uno de los sectores más castigados de la economía, que son las trabajadoras de casas particulares, sigue en el subsuelo. Tal cual. Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA. Gracias, Luis. Un abrazo. Ahora. Feliz año. Gracias por... Abrazo grande ¿eh? y buen año, María. Un beso a todo el equipo. Gracias, Luis. Estamos desayunando nosotros ya, con un sol engañoso, porque dice Jopo que va Sí, a que venir puede el venir mal la tiempo. lluvia. Sí, Que puede venir la así lluvia. que prepárense para un día inesperado. Totalmente. Siempre sale el sol con su favorita.